Señor les bendiga. Primera de Samuel 7:12. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Hoy tendremos una expresión, una frase, una expresión importante. Primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Oremos. Oh Padre Santo, Señor del universo, henos aquí ante tu palabra. Te pedimos que tú nos muestres a Cristo. Muéstranos, oh Padre, la realidad de una gratitud por lo que tú has hecho en nuestras vidas, y una confianza y una entrega para revisar nuestros caminos y para ir hacia adelante sabiendo que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Habla a nuestro corazón y ayúdanos a que esto sirva para prepararnos a encontrarnos contigo en la Santa Cena, con un corazón, con gratitud, con confianza y con esperanza. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hay frases importantes que se han dicho en toda la historia y en un momento crucial, un momento muy importante para nuestras vidas. Hay frases escritas en la historia, en medio de guerras, en medio de circunstancias difíciles, en medio de hechos importantes de nuestra vida y la historia de la humanidad. Por ejemplo, cuando el primer hombre pisó la luna, Neil Armstrong dijo una frase que quedó grabada y quedó marcada para la posteridad. Al momento que él dio el primer paso y saltó, dijo: este es un pequeño paso para el hombre, pero un salto enorme para la humanidad. Frases, expresiones como esas aparecen en toda la historia y continúan siendo algo importante. Cuando él lo dijo el 21 de julio del año 1969, muchos de ustedes todavía no habían nacido. Eso quedó grabado para la posteridad. Y asimismo, de una manera mucho más importante, son las frases y las expresiones que se escribieron en la Biblia. Pues como dice Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes en su palabra para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hay frases que nos ayudan, que nos estimulan, que nos hacen ver una realidad y nos llevan, nos sacuden, nos hacen reconocer lo que Dios es y lo que ha hecho para nuestras vidas. Y esta expresión o frase que tenemos en esta noche de Santa Cena es una expresión importante en nuestra vida por el contexto en que se escribió, muy similar a circunstancias con las que enfrentamos día a día. Por su significado, que como el espíritu que las inspiró es eterno, ese significado es también eterno, y por su aplicación para nuestras vidas, en lo que tiene que ver con el diario vivir para ti y para mí, en relevancia y en pertinencia. Así que estas son las divisiones que yo voy a tener, 3 breves divisiones: el contexto de esta expresión, el significado de esta expresión y la aplicación de esta expresión. Así que avancemos en el primer punto de este pasaje.
el contexto de este pasaje. ¿En qué contexto, en qué circunstancias, en qué hecho aparece esta frase que se dio en el versículo 12? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Este contexto, este pasaje aparece en la reforma que el pueblo de Israel que había caído en la idolatría, como aparece en los versículos 3 y 4. Esto se hizo porque Dios utilizó a Samuel, el último juez y el primer profeta de Israel, para revivir espiritualmente a su pueblo. Y vamos a ver desde el verso 3 hasta el verso 6, cómo eso le hizo humillarse. Es en ese contexto, en un contexto de arrepentimiento y confesión de pecado y humillarse delante de Dios, que se dio este marco. Así que es un momento en el cual nosotros, al acercarnos a la mesa del Señor y al poder revivir nosotros ese hecho que pasó hace tanto tiempo, tiene relevancia, tiene pertinencia, tiene algo que decirnos, pues es similar en muchas cosas. Dice el versículo 3: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Como ves, este primer domingo de la semana es un tiempo de autoexamen, así como pasó en la vida de Israel. Ellos tuvieron que examinar su vida antes de examinar el celular, antes de examinar el chateo o cualquier mensaje. Ellos examinaron su corazón para ver dónde estaba y dónde se encontraba. Ellos tenían que confesar en medio de su pecado y humillarse delante de Dios. Este primer domingo es un momento para autoexaminarnos y está enmarcado en la Santa Cena en 1 Corintios 11:31, cuando dice: si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Dios no nos juzgaría si nosotros nos examinamos a nosotros mismos y actuamos en consecuencia en base al autoexamen. Es un autoexamen que tuvo que hacerse Israel y es un autoexamen que tenemos que hacernos nosotros. Hablaremos un poco de ello en la aplicación, pero este es el momento para preguntar: ¿te has examinado para encontrarte con Dios en esta noche? Dios no tolerará en su presencia Él es muy limpio de ojos para ver el mal, si no es humillado, arrepentido y confesado después de haberte examinado. Él cargó todos nuestros pecados en Jesucristo, pero como un padre para que participemos de su santidad, Él no tiene ninguna comunión con el pecado, y Él quiere que su pueblo se examine antes de venir esta noche a tomar la cena. También fue dicho esta frase en el contexto de oración, según aparece en los versículos 7 y 9. Fue clamando a Dios para ser librados de sus enemigos. Y es en base a eso que nosotros leemos el versículo 7 al versículo 9. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. No menos cierto es el contexto en las circunstancias que se presentaron.
Eran peligros que estaban enfrentando. Eran peligros que necesitaban que clamemos a Dios para ser librados de enemigos. Era un peligro importante. ¿Cuáles son los enemigos que tú enfrentas hoy? ¿Cuáles son los filisteos de este año? A muchos de nosotros, como vamos a decir más adelante, hay filisteos de la edad, hay filisteos de las enfermedades, hay filisteos de las incomprensiones, los problemas de los hijos. Hay muchos filisteos a nuestro alrededor y hay enemigos que quieren destruirnos. Mas en el nombre del Señor nosotros los destruiremos. El Señor está con nosotros. El Señor ha prometido que va a estar con nosotros. Y es en ese contexto que también se dijo. Observa, aunque vamos a llegar con él un poquito más tarde, cómo todo tuvo que hacerse en base al holocausto, al cordero, al sacrificio. Y es este sacrificio, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que venimos nosotros a orar, a interceder, a pedir por nuestro año, a pedir por las dificultades que nos vienen. Solamente es por la sangre del cordero derramado, el holocausto y el sacrificio que será acepto delante de Dios, y en base a ello es por el cual Él nos acerca y nos escucha. Así que el contexto primero era un de arrepentimiento. El segundo contexto era basado en oración. Y el tercer contexto que aparece, se acerca, es la victoria que Dios concedió a su pueblo. Era en el contexto de levantar ese monumento por la victoria que Dios concedió a su pueblo. Si vemos el versículo 10 al 11, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Beccar. No eran fáciles esos enemigos. Los filisteos eran las especies de Tiro y Sidón, descendientes de esas personas. Tenían conocimientos extraordinarios, tenían ya la edad de hierro, o sea, tenían elementos de hierro en sus carros, y tenían dificultades, tenían más tecnología, tenían mayor armamento y tenían más sofisticado el arte de la guerra. Eran dificultades grandes, pero eso se enmarca dentro de la victoria que fue Dios y solo Dios que dio a su pueblo. ¿Y cuántas victorias te ha dado Dios en este año? Nosotros vamos a ir después al Salmo 103 que mencionó el alma, pero podemos decir: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El levantar un monumento de gratitud por la victoria ocurrida. Dice el versículo 12 que él tomó una piedra, la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Dios. Él levantó un monumento. ¿Has levantado un monumento de gratitud al Señor? ¿Han visto tus hijos, tus hermanos, tu familia, tus vecinos el monumento de gratitud ante Dios? Es en ese contexto que significa, y eso nos lleva al segundo punto, el significado de esta expresión. Versículo 12, ¿qué significa esta expresión? El contexto fue de arrepentimiento, el contexto fue de victoria, el contexto fue de oración. ¿Y qué es entonces el significado? ¿Qué quiere decir esa frase? Hasta aquí nos ayudó Dios. Esta frase se enmarca en significado doble. La primera es una expresión de gratitud por lo que había pasado, como si dijera: gracias, Señor. Hasta aquí tú nos ayudaste. Mi padre, Martín de Salas, tenía una expresión parecida. Nosotros sabíamos que estaba terminando la oración. Los muchachos siempre están esperando cuándo es que se va a terminar la oración.
Pero ya nosotros sabíamos cuando él casi llegaba a gracias Señor, unas gracias como arrastradas, que ya sabíamos que ya casi estaba terminando. Pero en casi todas sus oraciones había una expresión así. Hasta aquí indica que hasta este momento Dios había estado con su pueblo. Él no los abandonó ni los desamparó. Prometió ser el Dios de ellos y se comprometió en ayudarles. Y así, a mí y a ti de Iglesia Fundamento Bíblico, que somos el Israel de Dios, como dice Gálatas 6:16, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, como dice Hebreos. Y Él nos hizo y Él nos cuidará. Como dice Spurgeon, el año tocó a su fin y los años de mi vida van disminuyendo, mas el tiempo no cambia a mi Señor. Nuevos inventos sustituyen o mejoran a los antiguos. Dios es el mismo. La fuerza puede trastornar los montes, pero no existe poder alguno de afectar al Dios eterno. Ni el pacto de su paz va a vacilar. Dice Jehová que tiene misericordia de ti, como dice Isaías 54:10. Ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro puede hacer que cambie la benevolencia de Dios para conmigo. Termina la cita. El Señor nos ha ayudado hasta aquí. Hemos bebido mucha agua. Hemos pasado por el agua y por el fuego, pero hemos salido del otro lado. Alabado sea el Señor que nos ayudó su mano y que nos salvó su diestra. Pero esa expresión también indica una expresión de confianza y esperanza futura. Porque el que dice hasta aquí todavía no ha terminado. El que ha guardado su pueblo hasta aquí seguirá ayudándolo hasta su destino final. ¿Por qué va a variar quien lo ha prometido? Es la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dice un autor: cuando para amigos y para nosotros mismos seamos una pesada carga, el Señor no nos desamparará, sino que nos levantará y nos llevará. El que prometió: no te desampararé ni te dejaré, como dice Hebreos 13:5, lo hizo en el texto original, en el griego, con 5 negaciones. En el texto original son 5 las negaciones que dice: no te desampararé ni te dejaré. Y eso quita toda probabilidad de que el Señor pueda abandonar a su pueblo. Si Él está diciendo en esas frases: no te desampararé y en ninguna manera te dejaré, Él está diciendo en el texto original 5 veces que no lo va a hacer. Y así, aun cuando éste con justicia pueda creerse abandonado, nosotros sabemos que, como dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y es que, como dice Paul Tripp, el nuevo año no tiene la habilidad de producir una nueva persona, pero eso es exactamente lo que la gracia hace. Diariamente produce nueva aceptación con Dios, nueva identidad en Cristo y nuevo poder para vivir. Es la gracia de Dios que nos va a sostener, porque quien nos ha sostenido hasta este momento va a seguir sosteniéndonos. ¿Por qué tenemos que pensar que porque aumente el ITEVIS a un 13% de los productos básicos, Dios nos va a abandonar? ¿Por qué tenemos que pensar que porque esta circunstancia de salud ha cambiado para mí o para mi familia, Dios va a dejar de ser Dios? ¿Ha descendido Dios acaso de su trono? No, Dios no nos va a permitir, como dice un autor, inmunidad de penas, pero nos asegura que no seremos abandonados. Podemos ser invitados a pasar por caminos tortuosos y extraños, pero siempre tendremos a nuestro Dios. Y Dios vale más que el oro, el dólar, el euro, y su favor es una verdadera fortuna. No importa lo que vaya al futuro. Hay una canción que dice: nada sé sobre el futuro.
Desconozco lo que habrá. Es probable que las nubes, mi luz, vengan a opacar. Nada temo del futuro, pues Jesús conmigo está. Yo le sigo decidido, pues Él sabe lo que habrá. Muchas cosas yo no comprendo del mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Así que, ¿cómo puedo aplicar esto en tercer punto y último? La aplicación de esta expresión. Primero, si el Señor ha estado contigo, trata de recordar al venir a la cena del Señor de dónde te sacó Dios. ¿De dónde te sacó Dios? Nosotros escuchamos muchos testimonios de jóvenes y de jovencitas y jovencitos. Y bueno, sabemos que es por los nervios y una serie de cosas que estuvieron en todas ellas. Pero nosotros estamos seguros de una cosa: hasta que una persona no se mire pecadora como Dios lo ve, esa persona no va a entrar por la puerta estrecha. Algunos nos ha sacado, como dice Efesios capítulo 2, de una vana manera de vivir, de la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y estábamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquella persona que estaba sentada desde chiquito en el banco de una iglesia, estaba sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa persona estaba con la ira de Dios encima de él. Esa persona estaba necesitado de la gracia de Dios. Esa persona no se miraba tan pecador, pero como dice Lucas capítulo 7, diciéndole Cristo al fariseo, esta persona que es una prostituta, ella le debía mucho y se miraba endeudada y no podía pagar, y por eso ella está llorando a mis pies, Simón. Pero tú, Simón, tú también me debías, no tenías cómo pagarme y necesitas de mí igual que esta pecadora. Sin esperanza y sin Dios, en un banco de la iglesia, sin esperanza y sin Dios, con la ira encima de Dios de ti, necesitado de su gracia y de su amor. Oh, hasta que tú no te veas como Dios te ve, hasta ese momento no vas a clamar corriendo por un gran Salvador. Y en esa condición era que nos encontramos. Oh, qué terrible era ese momento, envueltos en una vana manera de vivir. Pero el libro de Efesios capítulo 2 no se queda con lo que nosotros éramos. Esos peros hermosos de la Escritura. Pero Dios, la diferencia no fue en mí, la diferencia fue en Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estado nosotros en pecados, nos dio vida en Jesucristo. Por gracia sois salvos. Qué hermoso día. Qué hermoso día cuando Dios hizo eso. Y no solamente con eso, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios te mira sentado en lugares celestiales con Cristo. Y el ave que va a cruzar los cielos no se va a preocupar nunca cómo cruzar los ríos. Él tiene las alas de fe. Él tiene sus momentos difíciles,
Él no vive en un jardín de rosas. Cuando Él le toque mañana vender pinturas, cuando le toque mañana buscar la pensión, cuando le toque mañana vender comida, Él se va a enfrascar en toda una serie de cosas. Pero Dios, esa es la diferencia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que lo amó, ese Dios que se ha comprometido y que recuerdas de dónde hasta aquí te ha ayudado, te sacó de la condición que tú te encontrabas y te va a dejar en medio del agua para que te hundas. Te va a dejar con el dinero para que te mueras de hambre. Te va a dejar en la condición que te encuentras en algunos de nosotros. Como dice alguien, tu mundo estaba fuera de control, pero ahora estás bajo uno quien es sabio y bueno y está en completo control de todas las cosas. Hay una diferencia grande, hay una diferencia enorme que te debe hacer actuar diferente, evitar el pecado de la ansiedad, luchar contra ella. Hay algo diferente en ti. Debes recordar a quién perteneces, de quién eres y quién ha prometido: no te desampararé ni te dejaré. Hasta aquí te ha ayudado Dios. Podemos celebrar la llegada del 2015, dijo un Paul Tripp, pero recuerda que tu esperanza no está fundada en el comienzo del nuevo año, sino en el nuevo inicio comprado en la cruz. El nuevo inicio comprado en la cruz. Gálatas 3, 13 y 14 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, o sea, los que no somos judíos, a ti y a mí, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Y el versículo 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente ustedes son linaje de Abraham y herederos según la promesa. Trata de pensar un heredero que va a heredar millones de pesos. Oh, pero no lo tengo ahora. Di que preocupándose, diga que si dentro de un mes voy a poder comer. Él tiene 1 millón de pesos. Él lo va a heredar. Ah, pero no lo tengo. Mientras tanto tengo que... Sí. Dios en el gimnasio de Él tiene personas empleando para que no seamos gorditos, para que no seamos con los brazos más flojos de la cuenta. El gimnasio de Dios, eso es lo que está haciendo en nosotros. Está trabajando áreas de nuestra vida donde necesitamos ir mejorando para su gloria y para su honra. Hasta aquí, el que hizo eso no va a producir a ti un motivo de gratitud y de alabanza. Como nosotros leímos en el Salmo 103, el que perdonó todas nuestras iniquidades, el que nos saca del hoyo de la vida, el que nos corona de favores y misericordias, el que perdona todos nuestros pecados, el que perdona todas nuestras rebeliones. No debe existir en nosotros una actitud de alabanza y gratitud al venir delante de Él por lo que de donde nos sacó. Pero este nuevo año debe producir, en segundo lugar, confianza y esperanza. Confianza y esperanza. El nuevo año no tiene la habilidad de producir una nueva persona, pero la gracia sí. Hasta aquí nos ha ayudado. Alma mía, destierra todo temor y descansa en la eterna misericordia de tu Señor, dice Spurgeon. Acuérdate también de su pacto eterno. Dios no lo olvida. No lo olvides tú. En Cristo Jesús, Dios se ha comprometido a ser tu Dios y considérate en Él como su pueblo. Termina la cita. Lo que es importante hoy no es que el año sea nuevo,
sino que las misericordias de Dios son nuevas, no solamente cada año, sino cada mañana, como dice Lamentaciones 3:23. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque grandes son sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. ¿Cómo tú piensas que sus misericordias se van a recoger porque tu colesterol esté más alto, porque tu cirrosis esté un poquito más, porque tu escoliosis esté doblando, porque la pensión no te la han dado hasta ahora? ¿Cómo tú piensas que un Dios del universo te va a abandonar y te va a dejar con nimiedades? Ah, pero usted no sabe lo que estoy pasando. Yo no sé lo que tú estás pasando. Posiblemente es el mar tan grande. Pero sí estoy seguro en las promesas de Dios, como el que dice: no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y eso no tiene de paréntesis o no quita el tiempo que tú estás pasando ahora. Cuando fallas en mantener tus resoluciones de año nuevo, aquí hay una que debes perseguir cada día: mantener tus ojos en Jesús, el autor y el consumador de tu fe, no en ti mismo. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Termino con esto. El Señor ha prometido y se ha comprometido en ser tu Dios, y Él y tú ser parte de su pueblo. Pero si tú no has conocido a Jesucristo, si Cristo no es el Señor de tu vida, yo tengo una triste noticia para ti. Esta realidad no se aplica a tu vida. Estás ajeno de la vida de Dios, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero Cristo vino, murió y volvió a vivir para ser Señor de vivos y de muertos, porque en Él todos viven, y para que ofrece ahora arrepentimiento y perdón de pecados. Y si tú te arrepientes, y si tú miras en arrepentimiento y fe, si tú confiesas delante de Él, Él promete que el que a Él viene, en ninguna manera lo echará fuera. Venimos a la cruz a librarnos de nosotros mismos. Venimos aquí delante del Señor. Venimos en gratitud a decirle: aleluya, glorioso intercambio. Oh, cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo. Por su sacrificio declarado justo soy en Él. Es en Cristo que yo soy declarado justo. Y es en Él que vengo aquí a confesar. De mi tristeza y esclavitud vengo, Jesús, a ti. Que el Señor tenga misericordia de ti, y que al examinarte, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos. La respuesta sea: sí, Señor, soy tuyo, pero vengo a ti. Confieso todos mis pecados a la pie de la cruz, y yo quiero, a partir de ahora, jurarte fidelidad, y que tú me ayudes en este día y en este año a que mi vida sea Cristo y que mi morir sea ganancia. El Señor nos bendiga.